Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Bueno, ya estamos de vuelta a las 8 de la mañana con 23 minutos, es el tiempo del centro del país. Gracias por estar este fin de semana. En verdad, privilegio poder estar con ustedes a través de Radio Fórmula. 103.3 de FM, 970 de AM, acostumbrado entre semana, pero recuerde que los fines de semana estamos 103.3, 970 de AM y Telefórmula por la plataforma de tele a nivel nacional. Me da mucho gusto poder recibir esta mañana al doctor Sigfrido Rangel. Él es especialista en infectología y epidemiología, director médico de GlaxoSmithKline, esta empresa, esta farmacéutica a nivel global, que tiene una información bien relevante sobre un estudio de tratamiento versus con COVID que va muy y que tiene de resultados muy alentadores. Doctor, qué gusto saludarle. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Encantado, muy buenos días. Muchas gracias. A ver, doctor, cuéntenos, ustedes trabajaron de la mano de otro laboratorio, de otros estudios y estudiosos importantes en este tema que tiene que ver con el tratamiento contra COVID-19 desde hace ya algunos meses y tienen una información muy relevante. ¿De qué se trata, doctor? Sí, así es. Efectivamente, más o menos en abril del año pasado, GSK y VIR, como bien mencionas, unieron esfuerzos. VIR es una empresa de biotecnología para estudiar nuevos tratamientos para esta terrible enfermedad producida por este virus, el SARS-CoV-2. ¿A qué me refiero? Bueno, estas dos empresas están especializadas en el desarrollo de nuevas tecnologías, incluyendo anticuerpos monoclonales. Me explico. ¿Qué es un anticuerpo monoclonal? Es decir, nosotros normalmente producimos lo que llamamos las defensas en contra de las bacterias y los virus, y estas defensas son anticuerpos. Se ha logrado producir un anticuerpo en el laboratorio, un anticuerpo específico, es decir, que ataca al virus y evita que el virus entre a nuestras células. Entonces tenemos un anticuerpo producido en el laboratorio y que cuando se lo administramos a los pacientes impide que el virus entre a la célula. Pero no solamente eso, sino que además este anticuerpo estimula para que se destruyan las células que han sido infectadas por el virus. ¿Por qué esto es importante? Porque el virus, cuando entra a nuestras células, se empieza a reproducir dentro de ellas y produce más virus. Entonces, de esta manera, al bloquear la entrada del virus por un lado y evitar que se siga reproduciendo en las células donde ya entró, pues tenemos un mecanismo de acción muy potente para evitar que la enfermedad siga progresando. ¿Qué diferencia tiene este tratamiento a todo lo que se ha desarrollado y lo que ha investigado la ciencia? ¿Y por qué están, lo he visto en notas periodísticas, lo he visto también en comunicados de prensa, ¿por qué hay tan buenos prospectos en una situación como la que ustedes están anunciando, doctor? Fíjate que esto es muy importante, esto que te refieres, porque una de las cosas que también tiene este anticuerpo, una característica, es que el estudio de cómo es que el virus produce enfermedad y qué parte del virus es el responsable de unirse a la célula ha sido un proceso que no solamente empezó el año pasado. Hay que recordar que infecciones por coronavirus distintos a este ya habían atacado o ya habían producido enfermedad en la humanidad. Y entonces este estudio de los virus y los coronavirus de producir enfermedad había empezado mucho tiempo antes. ¿Por qué esto es importante? Porque resulta que el sitio en el que el virus se une a las células, esta proteína, famosa proteína S, tiene dos porciones. Una porción que es la que se une directamente al receptor y que hemos escuchado que recientemente está cambiando, está sufriendo mutaciones. Y que cuando se suman estas mutaciones, se producen variantes o variaciones del virus. Estas variaciones del virus que se han producido en distintos países están poniendo en peligro muchos de los tratamientos e inclusive las vacunas que se han producido contra el virus. ¿Por qué es importante este anticuerpo monoclonal? Porque este anticuerpo monoclonal está dirigido contra una porción de esta proteína que no está cambiando. Fíjate, es una gran diferencia. Es decir, es muy conservada, por lo que aún en las variantes del virus, este anticuerpo monoclonal sigue siendo activo. Estamos platicando con el doctor Sigfrido Rangel, es el especialista en infectología y epidemiología y director médico de GlaxoSmithKline. Doctor, ¿en qué etapa se puede utilizar esto? ¿Qué tanto han avanzado? ¿Qué pacientes y en esos protocolos de científicos se encuentra en este momento este estudio y esta medicina?
¿quiénes podrían ser los candidatos a utilizar un tratamiento con estas características? Fíjate que este anticuerpo monoclonal, al estudio que me voy a referir en este momento, se probó en pacientes mayores de 18 años que tenían factores de riesgo. Entonces, en este grupo de alto riesgo, se hizo este estudio administrando este anticuerpo monoclonal, que además se administra una sola vez, es una sola dosis, y se evaluó cuál era la eficacia para prevenir justo las complicaciones, hospitalizarse o inclusive morir por COVID-19. Y resulta que algo muy interesante es que cuando este estudio, hace una semana, se hizo un análisis de cómo iba, siempre hay un panel de expertos que esté evaluando que los estudios se estén conduciendo adecuadamente, que la respuesta sea apropiada. Y bueno, cuando evaluaron lo que estaba ocurriendo, interrumpieron el uso de placebo en el grupo comparativo, es decir, un grupo estaba recibiendo el anticuerpo y otro grupo estaba recibiendo el placebo, y resulta que la diferencia entre un grupo y otro era de 85% de disminución en la mortalidad. Esto es realmente muy importante. Muy alto. Por eso es que ha producido una gran expectación entre la comunidad científica, por supuesto, y entre los propios pacientes que están muy interesados en entender cómo un anticuerpo monoclonal, es decir, una sola molécula, puede reducir en 85% el riesgo de morir por esta enfermedad. Entonces, son noticias muy alentadoras de tener una molécula muy potente, muy específica y que puede entonces cambiar el pronóstico de la enfermedad. Doctor, las agencias sanitarias a nivel internacional, ¿en qué etapa se encuentra de aprobación este tratamiento? Estados Unidos, Europa, que son pues prácticamente las más importantes y en las que México pues se guía mucho. Claro, por supuesto. Esta información a la que me refiero de este estudio se estará sometiendo probablemente en 1 o 2 semanas máximo a las agencias regulatorias, por supuesto, incluyendo la FDA, la propia COFEPRIS en nuestro país, para su evaluación, para su autorización o posible autorización de emergencia en el mundo, porque dado los resultados tan alentadores, pues es tener una alternativa donde en un solo medicamento, en una sola dosis, puede producir este efecto de disminución en la mortalidad en los pacientes, es realmente muy importante. Estamos platicando con el doctor Sigfrido Rangel. Él es el especialista en infectología y epidemiología, director médico de GlaxoSmithKline. Doctor, hace unos días escuchamos lo que tiene que ver con el Remdesivir. ¿Esto es lo mismo? ¿Es la misma técnica? ¿Son técnicas diferentes? ¿Son dosis diferentes? ¿Aplicaciones diferentes? ¿O la ciencia avanza en un mismo sentido? Bueno, es decir, efectivamente la comunidad científica, los investigadores, pues están buscando alternativas para el manejo de los pacientes y evitar su desarrollo de complicaciones. En el caso del estudio al que me refiero con esta molécula, con este anticuerpo monoclonal, son pacientes que se han infectado recientemente, es decir, pacientes que están todavía en su casa, que tienen menos de una semana de estar infectados. O sea, que detectan COVID positivo, Exacto. COVID, prueba COVID positivo y tiene la posibilidad de atender esto para que no haya complicaciones. Así es, exactamente. Es evitar que los pacientes progresen y vayan a tener que ir al hospital. Es decir, este medicamento nos va a ahorrar no solamente la posibilidad de desarrollar complicaciones y morir por la enfermedad, sino también va a permitir que los pacientes no tengan que hospitalizarse. Entonces, por eso es que esta molécula ha despertado tanto interés, porque podemos evitar que los pacientes progresen. ¿Y cómo se llama? ¿Qué nombre tiene científicamente y qué nombre le dará GlaxoSmithKline? Bueno, ahorita solo tenemos el nombre científico digamos, de investigación, que es el VIR 7831, es un anticuerpo monoclonal, VIR 7831, pero esperemos que ya unos días, dados los muy importantes resultados, ya tenga un nombre propio al cual nos podamos referir a él mucho más fácilmente que tener solo un número de investigación. Doctor, más allá de todo lo que ha ocurrido y de la tragedia y de la tristeza que trajo esta enfermedad, la comunidad científica debe de estar, ustedes deben de estar muy, muy complacidos por todo lo que se ha hecho y lo que se ha avanzado, por ejemplo, en el tema de las vacunas. En un año, menos de un año, cuando los procesos son de 10, 15 años, por ejemplo, un tratamiento con unas características, usted nos dice que son estudios de coronavirus que se tratan desde hace mucho tiempo, pero lo que ha avanzado la ciencia en este año, en estos meses, es increíble, ¿no? Totalmente de acuerdo. Creo que es decir, esto en otras circunstancias no hubiera sucedido en un año. Es claro que el
el conocimiento, el avance de la tecnología ha permitido acortar los tiempos de las fases de investigación. No las fases de investigación han ocurrido, pero a una velocidad impresionante. Gracias justo al conocimiento y a la ciencia que ha permitido pues, tener información muy rápidamente de eficacia y seguridad, no solamente de vacunas, sino ahora también de medicamentos que pueden prevenir la enfermedad. Y también, sinceramente, lo que han hecho ustedes, ¿no? Vaya, compartir información, los gobiernos también han actuado, vaya, la emergencia se dio y ha existido ese sentido de urgencia, de solidaridad y de avance, ¿no? Por la humanidad, no hay más, no hay otro, pues. Así es, la ciencia no puede avanzar a la velocidad que ha avanzado sin la cooperación multidisciplinaria de muchos, no solamente, por supuesto, los científicos, sino inclusive, por supuesto, los pacientes que han participado en los estudios, la propia sociedad que ha respondido a las medidas de protección y aislamiento, y, por supuesto, los gobiernos que están determinando pues, las conductas de salud pública que deben de seguirse. Pues doctor Sigfrido Rangel, especialista en infectología y epidemiología, director médico de GlaxoSmithKline, muchas gracias y vamos a estar muy al pendiente y en cuanto ya exista una información, en cuanto se vea publicado esto en The Lancet y en estas grandes y muy prestigiadas revistas, no dude que vamos a tocar con la puerta con usted para que nos diga qué es lo que viene en este proceso. Muchas gracias y muy buenos días. Al contrario, muchas gracias.